Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast del Movimiento RE del Instituto Relacional. Un espacio para hablar desde la relación, el reconocimiento y para transformar la forma en la que convivimos. En el capítulo de hoy nos acompaña el queridísimo Antonio Lozano. Y le he preguntado cómo quería que lo presentase también, como suelo hacer a todos los invitados, y me ha dicho que te presentase como aprendiz de ser humano. Correcto. Pero me gustaría introducir más información a la gente que nos escucha. Antonio es consultor, es escritor, ha escrito un par de libros que también vamos a comentar durante esta entrevista. Es doctor en sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Ujú. Y la búsqueda, o corrígeme si me equivoco, ¿no? La búsqueda de sentido te acercó al budismo y a, no sé si se llama consagrarte Recibir la ordenación. y recibir la ordenación de monje zen, ¿correcto? Correcto. Así que bueno, Antonio, muchas gracias por aceptar la invitación, por venir a nuestro podcast y para poder compartir una charla de estos minutitos. Un placer. Hoy con Antonio, esta tarde, aprovechamos la benantesa, como sería en catalán, no sé cómo se llama en castellano, pero esta tarde vamos a hacer una sesión, una jornada Ujú. que hemos titulado Darwin se equivocó, los menos adaptados dominan el mundo, Ujú. que es un título un poco, no sé cómo definirlo, pero polémico, Ujú. ¿no? Porque bueno, el darwinismo ha sido algo como muy aceptado dentro de todas las comunidades científicas. Ujú. Entonces, explícame un poco, Antonio, ¿por qué se equivocaba Darwin o en qué estaba equivocado Darwin? Bueno, estaba equivocado en casi todo. De hecho, la comunidad científica no ha podido demostrar sus postulados. Han pasado 150 años y sus teorías de que la evolución era comandada por unos procesos de selección natural, por unos pequeños pasos, no se ha podido demostrar en el laboratorio. Por lo tanto, es una teoría no demostrada científicamente. Lo que pasa es que fue muy útil porque de alguna manera validó moralmente al colonialismo británico de la época victoriana. Es decir, explicarle al mundo desde la ciencia que el que domina es el elegido por la naturaleza y por lo tanto tiene la autoridad moral de ser la opción que la naturaleza ha puesto ahí como el líder natural, permitía al imperio británico legitimar el llegar a un país, India, a todas sus colonias, con su ejército, humillar moral, económica y militarmente a aquel pueblo, dominarlo y sacar los recursos sin tener ningún resquicio moral. Ujú. Entonces, de hecho, el darwinismo no solamente en biología, luego lo podemos ver, es una teoría errada, sino que fue la fuente de lo que se conoce como el darwinismo social, del que derivan el nazismo, el fascismo. Es decir, es la consideración de que el más fuerte domina y por lo tanto quien tiene el poder es en sí mismo el bendecido digamos de alguna manera, por el designio natural, ¿no? Entonces, la biología ha dado pasos en una dirección bien diferente. Ahora son las teorías de Gaia, de James Lovelock y de Lynn Margulis, la bióloga, la que están demostrando más sostén científico, y ahí lo que se demuestra es que que la naturaleza ha funcionado desde su origen, la vida compleja, por la simbiosis, es decir, la asociación voluntaria, el abrazo de una bacteria y de una arquea, de dos seres unicelulares para compartir sus capacidades, permitió la primera célula con núcleo y permitió el nacimiento de la vida compleja. Entonces es la capacidad de colaborar con más individuos lo que premia la evolución natural. Y esa es la diferencia radical entre un modelo y el otro. Entonces, podríamos afirmar que esto es algo de todos los seres vivos de este planeta, algo Sí. que compartimos. Sí. Es algo no solamente de todos los seres vivos, sino que pasa en el cuerpo de cada ser humano. Nuestro cuerpo, por ejemplo, el cuerpo físico, es un ejemplo de colaboración y cuidado mutuo. Nosotros tenemos unos 60 billones de virus, unos 40 billones de bacterias y unos 20 billones de células humanas en nuestro cuerpo. Y todas ellas están colaborando continuamente para que todo suceda adecuadamente. Todos nuestros órganos eh, están colaborando continuamente para que podamos hacer, yo qué sé, desde la respirar a la digestión.
Es decir, todos nuestros propioceptores están dándonos indicación de cómo está nuestro cuerpo para que nuestro cerebro nos mantenga vivos. Es decir, toda la naturaleza es un ejemplo de colaboración, incluso el cuerpo físico del ser humano. Y esta idea de la competición es algo que se da, la competición sin más motivo que competir o dominar, es algo muy propio del ser humano y en particular del sapiens. Volviendo al título de la jornada que vamos a tener hoy, Sí. que decimos que Darwin estaba equivocado y eran los menos adaptados que Mm. dominaban el mundo. ¿Quién son estos menos adaptados? Los que no tienen en cuenta nada de lo que les rodea, es decir, les es igual la calidad de vida de la gente que está a su alrededor, les es igual destrozar el medio ambiente, les es igual que estén eliminando o matando cada día, estén desapareciendo un número enorme de especies alrededor. Es decir, no se adaptan al medio, sino lo que le hacen es expoliar el medio. Entonces, los que dominan el mundo son los que mejor saben expoliar el medio y saben explotar a sus congéneres. De hecho, si nos fijamos por ejemplo, la primera potencia por el momento del mundo, que es Estados Unidos, está gobernada por un señor naranja que es absolutamente, sus políticas absolutamente no adaptadas al medio, es decir, se ha retirado del Pacto de París, Ujú. de todas las, niega el cambio climático. Si nos fijamos en cómo están trabajando las primeras fortunas de Forbes, veremos que son individuos que no tienen para nada en cuenta el respeto al medio o el respeto a sus semejantes, ¿no? ¿Y por qué se imponen estos menos adaptados si en principio son minoría, no comparado con el resto de seres humanos? Que igual la gran mayoría sí pueden seguir en esa línea más de la cooperación entre los individuos. Bueno, ¿De qué forma o por qué crees que siendo menos se imponen? bueno, manejan mejor la oscuridad, es decir, manejan mejor las estrategias de explotación, de dominio, de amenaza, de miedo. Manejan el miedo, que es uno de los motores en el que se mueve la humanidad, entonces ellos saben manejar bien el miedo para proyectarlo y que sean los demás los que les tengan miedo a ellos, ¿no? Y después porque nosotros es un poco, si yo voy a entregar un legado o estoy entregando un legado, es hacer visual desde la ciencia, explicándolo tanto en esos dos libros que has dicho como en el que saldrá el mes de mayo del año que viene. El problema es que hemos construido una fantasía que es el yo personal, y particularmente es una fantasía que la hemos desarrollado hasta de una manera obsesiva desde el Renacimiento y el Romanticismo. Y ese yo personal, la búsqueda del bienestar de ese yo personal, el enriquecimiento de ese yo personal, el crecimiento de ese yo personal, es el que lleva a todo un diseño de un modelo social y un modelo económico que ha producido la situación en la que vivimos actualmente, ¿no? Que de hecho somos una especie que con un 1% de presencia en el planeta con respecto a los dinosaurios estamos en peligro de autoextinción por nuestras políticas de producción económica, ¿no? Hemos llegado a ese punto por esa ansia de enriquecimiento y de crecimiento de ese yo personal, ¿no? ¿Y qué crees que es como el principal causante de esto? ¿No? Porque no sé si, te lo pregunto porque seguramente lo sabrás, si hay otras especies en algún momento de la historia que hayan seguido el camino que estamos siguiendo los Homo sapiens o es algo exclusivamente nuestro. Sí, nosotros somos un animal absolutamente maravilloso y tenemos algo que es singular. Tenemos muchas cosas que son iguales, pero nosotros somos fruto de la inteligencia colectiva de la vida, somos un producto más, ¿no? Pero tenemos algo que es realmente diferente y es el lenguaje y gracias al lenguaje el pensamiento. Entonces, la mezcla de carne, sangre y pensamiento nos lleva a este lugar. Ningún otro animal tiene esa mezcla esta bomba de relojería, ¿no? Entonces, el pensamiento es lo que lleva a alejarnos de la realidad porque los seres humanos, la enfermedad de nuestro tiempo junto con el yo personal es el exceso de pensamiento. Hemos llegado a creer que con el pensamiento podemos conocer la realidad. Y el pensamiento lo único que puede hacer es interpretar la realidad, pero no conocerla de manera objetiva y completa. Entonces, con el pensamiento y la palabra nosotros hemos llegado a justificar cualquier cosa. Y entonces, ahí estamos.
Entonces, la diferencia es el pensamiento y algo que en principio, y el lenguaje, que es un gran regalo porque permitió el desarrollo de mundos simbólicos, el desarrollo, Exacto. ¿vale? También tiene una cara B. Esa cara B es que el pensamiento lo sostiene todo. Y la palabra o los argumentos lo sostiene todos. Hay libros que explican utopías maravillosas y hay libros que justifican, yo qué sé, el nazismo, ¿no? Y con la palabra se puede justificar cualquier cosa, con el pensamiento. Entonces ese es el tema. Tenemos que darnos cuenta de que aparte de la sabiduría del saber, en nosotros hay contenida otra, que es la del no saber. Si nosotros equilibramos esas dos sabidurías, el ser humano puede encontrar una salida. Pero si solamente estamos en la mente y en el pensamiento, cualquier barbaridad puede ocurrir, como de hecho está sucediendo de alguna manera, ¿no? Que la sabiduría del no saber es el título de tu primer libro, ¿no? Sí. Y el segundo es, corrígeme si me equivoco, yo no existo, Tú no tú no existes, existes, yo tampoco. yo tampoco. Ahora que hablabas de la realidad, ¿no? Y que el lenguaje nos permite interpretar la realidad, pero si yo no existo y tú tampoco, ¿qué existe o qué es la La realidad? unidad. Es decir, en el primer libro lo que trato es, a través de describir cómo la ciencia, el paradigma científico actual describe las realidades física, social, económica e individual, cómo la gran ciencia, explicar cómo la gran ciencia reconoce sin ningún tipo de pudor que desconocemos el 96, la ciencia desconoce el 96% de la realidad física y que el 4% que conocemos, que es la materia, conocemos su naturaleza pero no su origen. Es decir, los seres humanos vivimos en el no saber, porque no tenemos ni respuesta para todas las grandes preguntas, porque desconocemos hasta la realidad en la que vivimos, y desde luego no tenemos respuesta para las grandes preguntas existenciales, porque el pensamiento no puede dar respuesta a esas preguntas de trascendencia, ¿no? Entonces, está claro que nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestra misión no es pensar o resolver las grandes incógnitas de la realidad física, porque no, nuestra mente no tenemos ni la capacidad ni intelectual ni sensorial para hacer eso. Nuestro papel, nuestro rol vital es aprender a vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás y con el entorno. Es decir, a aprovechar el regalo que nos da la vida en mayúsculas de tener una vida, la nuestra en particular, para vivir en armonía con todo lo que nos rodea, ¿no? Pero, y pongo un ejemplo, eh, el universo mide 95.000 millones de años luz. El viaje tripulado más largo que ha hecho la humanidad ha sido 2 segundos luz. Entonces, a Elon Musk y similares hay que sentarlos en la mesa y decirles tranquilos, tranquilos. O sea, el planteamiento, el ser humano, su rol es un rol maravilloso, pero jugamos un papel muy concreto en todo este juego que es el universo, ¿no? Entonces, nuestro rol es aprender a ser humanos, a ser humanidad. Y entonces debemos admitir cuáles son nuestros límites y cuáles son nuestras grandezas, ¿no? Sin embargo, nos hemos creído que nuestra grandeza es el pensamiento y vamos por ahí haciendo el ridículo de una manera bastante continuada, ¿no? Diciendo que vamos a ir a Marte o pues Marte está aquí en la esquina, me refiero que pero Sí, tampoco sí. vamos a llegar, llegarán los robots, porque ese es un poco el tema. Y entonces, en el segundo o la otra historia es que somos unidad, o sea, el ser humano no existe la llamada persona, es una construcción social, que es todo lo que desarrollo en el segundo libro, ¿no? Es decir, nosotros, yo tengo dos apellidos porque soy, de, de, he nacido en una cultura, digamos, europea. En Estados Unidos tienen uno, pero en realidad tú y yo y el Lucero de Alba, como poco tenemos 20 millones de apellidos, porque somos un continuo de generaciones y generaciones y generaciones. Entonces, lo que somos el ser humano es una expresión singular de la vida. Entonces es volver a esa unidad y a ese continuo lo que nos permitirá saltar de individuos a humanidad. Y es lo que desarrollo en este segundo libro, ¿no? Cómo hacer todo eso, ¿no? O sea, dirías, ¿no? Que igual el principal reto que afrontamos como especie es esa necesidad de volver del individuo a la comunidad para no extinguirnos. Y para desarrollar todas nuestras grandezas y nuestros potenciales que están, es decir, para ser capaces de llegar a tener una vida en plenitud, ¿no? Que es la función de este regalo que es la vida, ¿no? Y también de paso no extinguirnos, claro. Mm,
Antes, bueno, en la presentación, ¿no? Te hemos presentado, hemos dicho que recibiste la ordenación Sí. de, de monje zen. Ujú. ¿Cuáles fueron o cuáles han sido los principales aprendizajes que tuviste en ese proceso tuyo de Mm. la búsqueda de este sentido? El silencio. Es decir, para mí, yo llego al Zen como consecuencia de haber tenido una fe radical en el conocimiento y haberme dado cuenta a través de acumular conocimiento que no tenía respuestas a las preguntas. Tenía más preguntas que al inicio de mi recorrido intelectual. Entonces llego al Zen por el silencio. Lo que me atrae del Zen es que el Zen es muy sencillo, se basa en la meditación, en Zazen. Hay muchos libros del budismo Zen, pero son innecesarios todos. Por el Zen la base es sentarte, cruzar las piernas, sentarte delante de la pared en silencio y dejar pasar los pensamientos. Entonces lo que a mí me ayudó a descubrir la meditación es primero la locura que había en mi cabeza, cómo mi cabeza estaba continuamente elaborando predicciones, luego eso y pensamientos, y entonces me aprendió a contactar con ese silencio. Entonces me aprendió a descubrir que no soy nadie y que a la vez soy todo, porque soy parte de ese todo, pero no soy nadie en singular. Exacto. Entonces, claro, el Zen es una expresión, es una experiencia corporal, porque la vida es en meditación, la vida es con el cuerpo, ¿no? Y es algo muy íntimo, muy hermoso y muy sencillo y además gratis. Lo puede hacer cualquiera, ¿no? Sentarse delante de una pared no tiene ningún coste adicional. Em, un poco en la línea esta del Zen, ¿no? ¿Cuál crees que es la mayor fuente de plenitud de un ser humano que buscamos para sentirnos plenos? Sí. Eso ya hoy, además lo sabemos a nivel científico, porque hemos tenido la suerte que durante más de 80 años la Universidad de Harvard hiciera un trabajo muy a fondo y ya sabemos que la mayor fuente de plenitud es la calidad de las relaciones. Es decir, tu red de relaciones, que tu red de relaciones sea una red de relaciones de calidad, es la mayor fuente de plenitud vital. Mucho más que el reconocimiento social, que la fama, que el poder, que el dinero. La fuente real de plenitud vital es la calidad de tu red de relaciones. Fuente de plenitud y fuente de salud. También. Porque este estudio demostraba, ¿no? Sí, que también hay mayor esperanza de vida y además de una vida plena, ¿no? Lógicamente, eso tiene el sentido común, lo acoge rápido. Si estamos plenos, si estamos felices con lo que hacemos y con la gente que tenemos alrededor, y estamos felices con lo que entregamos, que en realidad aquí hemos venido a entregar, no a recibir. Si recibimos está muy bien, pero este juego de la vida es entregar. Entonces, si estamos felices, la cantidad de endorfinas que segregamos y la calidad de esas endorfinas y el tipo de endorfinas son unas, el cuerpo va a estar ahí, entonces estaremos en comunión. Entonces, que de ahí viene la palabra comunidad, ¿no? Entonces, claro, el cuerpo es el primer receptor de lo bueno y de lo malo. Me refiero cuando no estás y no tienes esa calidad de relaciones, el cuerpo también lo paga. Me pongo un ejemplo. Yo hice mi tesis doctoral fui con los indios Kuna. Eh, y ellos eran muy amorosos, muy amorosos. Y cuando un individuo utilizaba la violencia o robaba a otro miembro de la comunidad, el castigo era expulsarlo. Entonces era expulsado fuera de la comunidad, pues a la selva. Y entonces el problema no era ir a la selva, porque en la selva ellos saben sobrevivir perfectamente, pero la tristeza que le ocasionaba haber sido expulsado de su comunidad hacía que su cuerpo enfermaba y morían. Y el ser humano y también cualquier monillo, cualquier primo hermano nuestro, necesita que ser abrazado, ser reconocido, ser visto. Entonces, la fuente de plenitud vital son las relaciones, sin duda ninguna. Las relaciones, y ahora que has dicho esto de los indios, y he conectado hace unos años, aquí en el instituto hicimos un evento también con un arqueólogo de Atapuerca, Ajá. que nos decía, creo que el título era como que el amor era como la clave de nuestra evolución como especie, ¿no? Sí. Y explicaba el caso de unos restos humanos que encontraron en Atapuerca de una niña pequeña
que por los restos óseos determinaron que había tenido algún tipo de discapacidad grave, Sí, pero que había llegado a una edad bastante elevada por la época que era, y eso implicaba que la comunidad la tenía que haber cuidado y acompañado en ese proceso para llegar a eso, ¿no? Y sí, él decía como que el amor nos había llevado sí, a este sí. nivel de evolución. Nosotros hay algo que tenemos como consecuencia del pensamiento del lenguaje, hay algo muy bonito que hemos desarrollado. La pena es que luego se ha desviado un poquito aquí, pero lo podemos reconducir. Y es el mundo simbólico. Es decir, nosotros somos capaces de generar un mundo simbólico muy rico, que además lo podemos compartir. Eso ha permitido que el ser humano tenga una capacidad de colaborar con una cantidad de seres humanos como ninguna otra especie. Y eso permitió esa capacidad, ese mundo simbólico, ese lenguaje, pensamiento complejo, mundo simbólico compartido, permitió esa colaboración en gran cantidad, con gran número de personas, y eso permitió que el Homo sapiens sapiens, que era el más débil de toda la variedad de homínidos, sea el que perduró, porque tenía esa capacidad de colaborar y por lo tanto de responder delante de los desafíos que pudiera darle el medio, sin duda. Entonces, el amor es la clave, porque el amor al final es aceptar y entregarte en todos los niveles, ¿no? Empezando con la vida. Es decir, está claro que una de las cosas que sería magnífico explicar en los colegios a los niños y a los profesores y demás es que la vida es un regalo y que ese regalo mm, nos lo han dado para que lo disfrutemos, no para que lo suframos. Y la manera de disfrutarlo es compartir. Y la manera de compartir empieza por entregar. Entonces la vida es una entrega y cuanto más entregas, la vida te entrega más. Y hay más gente que te quiere entregar. Cuanto más amas, más gente está contigo y más gente quiere cuidar de ti y quiere darte amor. Pero es ese flujo de compartir, de entregar, de dar, lo que es la clave y la clave de esa plenitud que al final lo que genera es eso. Por eso los líderes, los grandes líderes, si nos fijamos, son personas que saben acoger a muchas personas y ayudarles a solucionar situaciones conflictivas o duras con ellos, ¿no? Entonces, él es la persona que es capaz de tener a más personas colaborando con ellos, ¿no? Otra cosa son, si hablamos de liderazgos políticos, económicos, que eso ya viene, digamos, condicionado por otros recursos, ¿no? Em, Ahora que hablabas, ¿no? De que la vida es un regalo y que hay que aprovecharlo, Ujú. em, y en verdad no hay vida sin muerte. Sí, em, la muerte es el final de la vida. ¿qué más da? Lo que importa es ahora, lo que importa es este momento. Entonces, la vida del cuerpo está claro que sí, ¿no? Está, nuestro cuerpo físico, el vehículo, muere. Ahora ya hay muchos estudios que hablan sobre todo de los estudios de las experiencias cercanas a la muerte. Eh, el primer gran científico que hizo eso fue Pim Van Lommel, fue el primer médico al que la revista Lancet le publica un estudio sobre experiencias cercanas a la muerte en una serie de hospitales en los Países Bajos. Está claro que el cuerpo muere, la conciencia no. No sabemos dónde va la conciencia ni qué pasa después. Una de las cosas que me gustaron del Zen es que le importa un pepino dónde va qué pasa después de la muerte. Y no le importa si hay reencarnación, no hay reencarnación, no le importa nada de todo eso, ¿no? Pues entonces la vida se te va después, ¿no? Ujú. Entonces lo que parece ser claro es que el cuerpo muere, el cuerpo físico, pero no sabemos dónde va la conciencia y está claro que cuando muere el cuerpo la conciencia no muere. Ahora, ¿qué pasa? No lo sabemos. Y han habido premios Nobel, Edelman, Penrose, eh, que han dedicado gran parte de su esfuerzo, de su vida al tema de la conciencia, después de ser reconocidos como Nobeles en medicina y en fisiología por otras cuestiones, y al final han dado una respuesta muy potente, muy poderosa, ¿no? Que es la conciencia no es un producto del cerebro ni de la actividad neuronal, la conciencia no la podemos estudiar con ninguna máquina, ni ninguna tecnología, porque no está en el cerebro. Y ellos ya no dudaban si la conciencia está en el cuerpo o fuera del cuerpo, si es individual o si es colectiva. De hecho, no hay en toda la ciencia una sola definición de conciencia que sea aprobada unánimemente. Una de las cosas que desmonto en el segundo libro
que va dedicado a eso, es toda esa fantasía apoyando a todo el discurso de las grandes mentes de la ciencia del paradigma actual, ¿no? Entonces está claro, el cuerpo físico muere, lo demás es el misterio en el que vivimos, y que es maravilloso, porque entonces nos permite hacer algo que hacemos, se hace el sampai, la rendición, el tirarte al suelo, el rendirte delante de la vida, pero con admiración y asombro, no con derrota, sino diciendo, qué grande estar aquí y haber encarnado como humano en algo que mi inteligencia y mis sentidos son incapaces de comprender, pero que es tan fastuoso, ¿no? Y eso es la vida, ¿no? Y para hacer una mirada un poco hacia el futuro, ¿no? Y también esperanzadora, Sí. ¿qué podemos hacer para combatir o revertir esa tendencia individualista al yo? Porque antes hablando tú me has dicho, ¿no?, que el gran mal Mm, del ser humano es el yo individual. sí. ¿Cómo podemos Mm. combatir eso? Primero teniendo esperanza en que nos cansemos. Es decir, hay algo que tiene el ser humano que siempre nos saca de los apuros. Hasta ahora ha sido así. Hemos tenido la energía nuclear y parecía que iba a ser el fin de los finales y que en algún momento algún chalao iba a apretar un botón y todos nos iríamos por ahí. Y ahora está la inteligencia artificial que está con la misma historia, a todo el mundo, que igual nos vamos por ahí. Bueno. Puede ser, pero puede ser que no. Es decir, yo creo que siempre hay que mantener la esperanza en esta grandeza que tenemos por ser parte de la vida en mayúsculas, porque al final somos polvo de estrellas, entonces esa es la parte grande que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que puede haber un momento que de tanto hacer el tonto, el canelo, desarrollando tanto el individuo y viendo que eso no nos lleva a ningún lado, igual demos un giro y digamos, vale, esto ya lo hemos probado hasta el agotamiento, vamos a coger otra dirección. Y yo tengo fe que eso, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es posible. En el tercer libro, el que sale en mayo del año que viene, que se llama Los algoritmos de la vida, que habla de la inteligencia del universo, de la inteligencia colectiva de la vida y también de la inteligencia artificial. Hay una parte final cuando ya analizo el futuro en el que yo creo que si sabemos integrar la inteligencia del universo, que fue la que creó toda esta fiesta hace 13.800 millones de años, la inteligencia colectiva de la vida, que nuestro planeta tiene 4 millones de años, hace 4 días, y la inteligencia artificial, y sabemos esas tres inteligencias, ponerlas con el fin de ir a la plenitud vital, ahí puede estar la esperanza del ser humano. Y ahí es la comunidad, las relaciones, es el centro, ¿no? Es el darnos cuenta que somos un nosotros personalizado. Ahí está la diferencia, ¿no? Porque entonces yo no te puedo ver, yo no me puedo sentir superior a ti, ni inferior. Entonces me puedo ver como una expresión, igual como un color. Es un color un poco diferente. Pero si yo soy un nosotros personalizado, y si yo no me puedo sentir superior o inferior a ti, ya la autoridad es una autoridad horizontal, ya es un consenso, ya es un acuerdo, ya empieza otra historia. Entonces la clave está en pasar del yo individual al nosotros personalizado a esa idea de unión, que es lo que somos, ¿no? Es lo que somos. Entonces no es el más fuerte o el más adaptado sobrevive, No. como decía Darwin, sino sobrevivimos o vivimos porque estamos juntos y Sin porque duda. colaboramos y porque Sí, formamos parte de un todo, exactamente. porque nos ayudamos, porque Exactamente. entregamos. Exactamente. Entonces, Antonio, podemos decir, ¿no?, que el gran reto de este siglo como especie es esa vuelta a la colectividad, a, al entregarnos, al estar juntos. Y es una responsabilidad también de nuestra, también Sí. como individuos, pero también como sociedad, Mm. y no de los pocos adaptados o los menos adaptados que desgraciadamente... Sí, somos eh, nosotros los que tenemos que coger las riendas en las pequeñas cosas de nuestra vida, porque el mundo lo cambiamos al cambiar cada uno de nosotros las cosas que hacemos y cómo nos relacionamos. Ahí cambiamos el mundo, entonces es un compromiso de cada uno, ¿no? y parece como, no sé, como naif o así, ¿no? Como el decir, no, en verdad lo cambiamos con el día a día, con las pequeñas Sí, acciones. sí, Incluso también conectando con lo que has dicho antes del tema del lenguaje, sí, también de cómo narramos las cosas y cómo sí, las explicamos. sí, sí, Porque el lenguaje construye realidades. y tanto, Y dependiendo de cómo nos narremos o cómo nos narremos como conjunto, sin vamos a duda, construir esa sí, realidad, ¿no? sí,
Bueno, Antonio, creo que hemos tenido una buena charla. Ahora quiero hacerte un juego de cartas Vale. que tenemos aquí en el podcast del Movimiento Re, que la gente que nos ve ya lo sabe, que son preguntas así un poco aleatorias en relación pues, a lo que trabajamos, que ya lo sabes bien, aquí en el Instituto Relacional, ¿no? Entonces yo te doy así una y tú escoges la que quieras y la respondes. Muy bien. Yo voy a coger también una. Espera que me ponga las gafas. A ver. A mí me ha tocado cómo te gustaría que te vieran los profesores. O, bueno, cómo te hubiese gustado igual que me hubiesen visto los profesores en mi época de estudiantes. ¿Tú cuál tienes? ¿Qué ha sido lo más bonito que te ha pasado en tu trabajo? ¿Empiezo yo a responder? Empieza tú. Vale. Sí. ¿Cómo te hubiese gustado que te vieran los profesores? Mira, justo en un podcast que hicimos hace unos meses con Arturo, que hablábamos de sanidad y así, también me salió una pregunta de qué es referente educativo había tenido algo así. Hablé una profesora mía, de Luisa, de primaria, que es como la profesora que más recuerdo con más amor. Y ella nos veía a los alumnos tal y como éramos nosotros. Es decir, con nuestra singularidad, que es lo que aquí abogamos cuando trabajamos en temas de educación, de poner en valor la singularidad de cada individuo, que somos un todo, pero también somos singulares. Mm. Y me hubiese gustado que, aparte de ella, que ella sí que nos vio con nuestra singularidad, que muchos otros profesores que tuve hubiesen valorado también mi singularidad y mi forma singular, válgame la redundancia, de ser. Y no haber sido en algunos puntos invisibilizado, ¿no? A veces yo me acuerdo también de algún profesor que yo a veces estaba sentado delante y me decían, posa atarradera, ponte atrás que no te quiero escuchar. En plan, ponte en la última fila si no te escucho. Qué fuerte. Es una forma absoluta de Sí, invisibilizar a alguien, ¿no? ya ves, ya ves. Em, pues me hubiese gustado que me hubiesen visto en mi plenitud y en mi singularidad. La verdad es que eso lo eché en falta más veces de los que me hubiese gustado. Tu A ver, pregunta. mi pregunta, ¿qué ha sido lo más bonito que te ha pasado en tu trabajo? Que hayan confiado en mí. Eso ha sido Yo empecé a trabajar muy joven, a los 14 años. Y entonces me iba pagando los estudios, haciendo cosas. Y, y el hecho de que confíen o que confiaran en mí eh, era el motor, era como uno de los factores diferenciales de incluso de lo que podías llegar a hacer, de lo que podías llegar a rendir en esos trabajos, a tu resultado, tu estado de ánimo, todo, ¿no? Es decir, el que hayan confiado en mí es una de las cosas más bonitas que me ha pasado en los diferentes entornos de trabajo. Y de hecho yo creo que es una lección que aprendí pronto, de darme cuenta de la importancia que era generar esa confianza y luego he buscado ciertas estrategias para que cuando entraba que cambiaba mucho, he tenido profesiones muy diferentes, y también lo he hecho cuando he tenido empresa y he tenido colaboradores, ha sido generar confianza, ¿no? Es decir, que fuera un entorno de confianza y que las personas trabajaran en confianza conmigo. Y lo mismo al revés. Yo creo que ha sido de lo más bonito que me ha sucedido. Sí. Qué importante recibirla y qué complicado generar también a veces Bueno, generar es más fácil, ¿eh? esos Porque si espacios, ¿no? depende de ti, tú Exacto. creas las condiciones. Sí, sí, Y, sí. y cuando llegas, igual tú tienes un jefe o una jefa que acostumbra a confiar, o puede ser que no acostumbre y te cuesta cambiarle el ciclo, ¿no? Cuando eres tú quien dicta o quien genera el espacio de trabajo, claro, si tú ya puedes diseñar para que la persona cuando entra vea que hay una manera de trabajar, y esa manera de trabajar es trabajar en confianza, ¿no? Y que hay una responsabilidad que está repartida, que está dividida, que hay una manera de hacer y de interaccionar que lo permite, ¿no? Ahora he conectado un momento también con cosas de antes y que hablabas de la confianza y gente que desconfía. Hmm. ¿Por qué? O sea, ¿qué nos lleva a desconfiar El miedo, de alguien? el miedo, el miedo, el miedo.
Porque en principio tendrías que esperar a hechos, ¿no? Muchas veces no se espera, ¿no? Entonces yo creo que la fuente de la desconfianza es el miedo, igual que es la fuente de la agresividad y de tantas conductas extrañas, ¿no? Es un miedo incontenible, ¿no? Bueno, Antonio, muchas gracias por tu tiempo. Un placer. Espero que la gente que nos vea disfrute de estas reflexiones. Han sido muy interesantes y que juntos podamos abandonar ese Sin yo duda. individual y volver a lo colectivo como forma de salvación y de evolución, Sí, sí. llamámoslo como quieras. Así que otra vez agradecido, muchas gracias Un y placer. nos vemos pronto. Nos vemos.